Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Es un gusto poder saludarlos. En esta oportunidad tengo esta capa para tejerla con 300 gramos de hilo. Se puede tejer este cuadro para cualquier otro proyecto. Para hacer este tejido voy a usar este hilo. Es el número 67 color esmeralda. Es hilo lirio. Abajo en la cajita de información del video les dejo el enlace de la tienda para que vean los colores que tengo en esta clase de hilo, que es muy suave para tejerlo, tiene una caída muy bonita. Se los garantizo y se los recomiendo. Cualquier tejido que gusten con este hilo queda muy bonito, y el gancho que voy a usar es 2 milímetros. Empiezo tejiendo 8 cadenas para formar el centro. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la primer cadena deslizo y ahí está el centro para empezar a tejer una cadena, y 16 medios puntos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En el primer medio punto deslizo y ahí está la primera vuelta con medio punto. La segunda vuelta se tejen 4 cadenas. Este es el punto donde se deslizó y ya está tejido con la cadena. El siguiente, un punto alto de una lazada, una cadena de separación, un punto alto en el siguiente espacio, una cadena, en cada espacio un punto alto, una cadena, en el siguiente un punto alto. Se van a tejer 16 puntos altos contando esta cadena, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 y 16. Una cadena, y en la tercera cadena se desliza y queda una cadena de separación entre el espacio de cadena y el punto alto. Ahí están 16 puntos altos. La tercera vuelta, una cadena, medio punto en el mismo espacio donde tenemos la cadena. En el espacio de cadena, medio punto, en el punto alto, medio punto. En cada espacio, medio punto, la cadena, el punto alto, la cadena,
el punto alto y así hasta terminar la tercera vuelta. El medio punto en el último punto alto en el espacio de cadena y deslizo en el primer medio punto y está terminada la tercera vuelta. La vuelta 4 en este mismo espacio donde se deslizó el último medio punto, no voy a tejer cadena, empiezo con un medio punto, 5 cadenas, se pasa un medio punto y arriba del punto alto está el medio punto, 5 cadenas, se pasa un espacio, medio punto, 5 cadenas, se pasa un espacio, así se va a seguir hasta tener 16 lazos de 5 cadenas. Aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 5 cadenas, se pasa un espacio, 15, 2 cadenas para el último lazo con un lazo de cadena, se teje en el medio punto un punto alto para terminar arriba del lazo en la vuelta 4, la vuelta 5. De esta vuelta en adelante, todos los puntos altos se van a tejer de 2 lazadas. Para empezar, 4 cadenas. Este es el primer punto alto del grupo de 5. En este mismo espacio, por debajo de la cadena, se tejen los 5 puntos altos. Aquí son 4. Este es el último. 2 cadenas. Medio punto en el siguiente lazo de cadena. 2 cadenas de 2 lazadas, 5 puntos altos, dos cadenas, medio punto en el siguiente lazo y 5 puntos altos. Así se va a continuar hasta terminar la vuelta 5 para tener 8 grupos de 5 puntos altos, que son los pétalos de la flor. El último grupo de 5, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, y en la cuarta cadena deslizo y ahí está terminada la vuelta 5. La vuelta 6, 4 cadenas en este mismo espacio donde se deslizó para terminar la vuelta anterior, se tejen 3 puntos altos, estoy contando la cadena, y enseguida un punto alto
En los siguientes dos espacios, un punto alto. En total son 3 puntos altos, uno en cada espacio y los 3 en el primer punto. Y al final, en el último punto alto, 3 puntos altos, 3 cadenas, se repite el mismo grupo de 9 puntos altos, 3 en un solo punto. En los siguientes 3 puntos, un punto alto, 3 en el último punto alto. Tres puntos de cadena para separar el siguiente pétalo con el mismo grupo de 9. Así hasta terminar la vuelta 6. Se termina la vuelta 6, el último grupo de 9 puntos altos, 3 cadenas y se desliza en la cuarta cadena. Y ahí está terminada la vuelta 6. Los 8 pétalos hasta la vuelta 6. La vuelta 7 voy a tejer 3 cadenas porque se va a hacer un punto de disminución de 2 lazadas, el punto alto en el siguiente espacio y se cierra los 2 puntos. En la siguiente vuelta va a ser un solo punto estos dos juntos y se teje uno en cada espacio, que es 1, 2, 3, 4, 5. Se hace la última disminución, son 5 puntos, uno en cada espacio, y los últimos 2 es una disminución, 2 en un solo punto, 5, uno en cada espacio y 2 juntos. 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, medio punto en el espacio de 3 cadenas, 7 cadenas, los primeros 2 puntos se cierran en un solo punto para hacer la primera disminución, 5 puntos altos, uno en cada espacio, son 2, 3, 4, 5 y los siguientes 2 se cierran en un solo punto. Ahí está el pétalo. En la vuelta 7
7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, y se hace en la misma forma los puntos altos como este último grupo de puntos altos en la vuelta 7. Se termina la vuelta 7, 7 y 7 cadenas. Aquí se empezó la vuelta. Estos dos puntos es un solo punto y arriba se desliza las 7 cadenas y ahí está la vuelta 7 terminada. La vuelta 8, dejo 4 cadenas. Estos puntos altos que se van a tejer se van a cerrar en un solo punto. Este es un solo punto, los dos puntos de abajo de la vuelta anterior, y en el siguiente un punto alto. Ahí se deja sin terminar el punto alto. Voy a contar la cadena como el primero: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último. Este es el último punto. Aquí se hizo la disminución, que es este punto que se está tejiendo. 7 puntos altos se cierran en un solo punto y se teje la cadena para que esté terminado el pétalo. Aquí se empezó la vuelta. De esta parte en adelante, en medio de estos dos pétalos se van a tejer 3 lazos de 7 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el primer lazo medio punto, 7 cadenas, 7. En el siguiente lazo medio punto, 7 cadenas, y se va a tejer de la misma forma el siguiente pétalo después de las 7 cadenas, siempre de 2 lazadas cada punto alto. Se deja sin cerrar cada punto. Ahí son 4, 5, 6, 7. Se cierran en un solo punto y se teje una cadena. Y de nuevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto en el primer lazo de cadena. 7 cadenas. Ahí está. En el siguiente lazo medio punto, 7 cadenas. Y así se va a seguir tejiendo
el siguiente pétalo. Aquí están los 3 lazos de 7 cadenas en medio de cada pétalo. Le recomiendo, después de cerrar cada vuelta, revise cada vuelta que tenga los mismos lazos que deben de estar. Hay veces que se pasa un lazo y al momento de cerrar la última vuelta del cuadro se da uno cuenta que faltó un espacio, porque es fácil de que se pase sin darse uno cuenta de cualquier lazo sin tejer. Para que no desteja más vueltas, siempre revise, así como le digo, cada vuelta que esté bien terminada. Ahí lo tiene. Vamos a continuar con esta vuelta que es la 8. Aquí se empezó. Se termina la vuelta 8. Este es el último pétalo. 2 lazos de 7. Para cerrar, dejo 3 cadenas. El punto alto de 2 lazadas. Dejo el punto alto en esta forma para que quede un poquito más grande. Ahí se termina arriba del lazo la vuelta 8 y están los últimos 3 lazos de 7 cadenas que se deben de formar en medio de cada pétalo. Aquí está la vuelta 8. Aquí se terminó la vuelta 8 y marco en este último lazo de 7 es la esquina. Se pasa estos 2 pétalos y es la esquina, 2 pétalos, la esquina y así para que quede separado cada punto donde se va a tejer diferente en estos 4 lados. En la siguiente vuelta, que es la 9. Medio punto. Aquí se empezó la vuelta. Se debe de marcar para tener presente dónde se va a cerrar la vuelta. Ahí tenemos ya la marquita y se va a continuar tejiendo 7 cadenas. Este es el primer lazo de la vuelta 9. Medio punto. Aquí está el centro de los 2 pétalos. 3 cadenas. 7 puntos altos en este mismo lazo. Los 7 puntos altos. Aquí se empezó la vuelta. Voy a cambiar la marquita al primer lazo. 3 cadenas. Medio punto. 7 cadenas. Medio punto en el siguiente lazo. Ahí llegamos al siguiente pétalo. Esta es la esquina. 7 cadenas. 4 puntos altos a la mitad de estos 2 pétalos.
7 cadenas, 4 puntos altos. Voy a poner la marquita en medio de los dos grupos de 4. Ahí está, dos grupos de 4 con 7 cadenas. Esta es la esquina. Y enseguida 7 cadenas, en el siguiente lazo, medio punto. Ahorita les voy a extender el tejido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba del pétalo, medio punto, y aquí está la mitad de 2 pétalos. Regreso a donde empezamos. Aquí se empezó. Este lado está sin terminar. Solamente les menciono que se basen aquí donde se empezó, 7 cadenas, 3 cadenas, 7 puntos altos, 3 cadenas en la mitad de los dos pétalos, que este es un lado recto. Esta es la primera esquina, 7 cadenas, 7 cadenas, 7 cadenas, 7, 7, y aquí llegamos a un lado recto. Acá está la próxima esquina, 3 cadenas, 7 puntos altos. Estamos repitiendo el lado que está empezado, el anterior no está terminado. Aquí lo vamos a tejer completo. 7, 3 cadenas, medio punto, 7 puntos altos, separado 3 y 3 cadenas, 7 cadenas, arriba del pétalo, y aquí está la esquina. Vamos a repetir 7 cadenas, 4 puntos altos en medio de los dos pétalos, 1, 4, 7 cadenas, paso la marquita para que quede en medio de la esquina. Este es el punto alto, 4, 7 cadenas, 7 cadenas, aquí está la mitad, son las 3 cadenas y los 7 puntos altos. Ahorita le muestro lo anterior. Este es de esquina a esquina, 2 lazos de 7 y 7, 3 cadenas, el grupo de 7 y 3 cadenas, y 2 lazos de 7 y la esquina de 7 cadenas con 2 grupos de 4. Este lado se va a repetir en los 4 lados. Aquí están las 3 cadenas y los 2 lazos de 7 para el grupo de 7. Así vamos a terminar en este espacio.
Aquí está la última esquina y la siguiente esquina. Hasta aquí vamos a tejer hasta este espacio para cerrar la vuelta 9. Se termina la vuelta 9. Este es el último grupo de 4 y 4 con 7 cadenas. Es la última esquina. Aquí está el lado anterior. Esta esquina y esta esquina. 3 cadenas y se cierra con un punto alto de 2 lazadas en el medio punto donde se empezó la vuelta 9. Ahí está terminada la vuelta 9. La vuelta 10 se teje el medio punto, 7 cadenas, medio punto. En el primer lazo voy a marcar el primer lazo de la vuelta 10. Aquí se empezó la vuelta, aquí se marca y de nuevo se va a tejer después de las 7 cadenas. Se tejen 7 cadenas, 7, se pasa este espacio, se van a tejer 4 puntos altos para cerrarlos en un solo punto. Se cierra, se teje una cadena para cerrar los puntos y se teje 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el último espacio que se tejió este punto alto, ahí mismo se empieza con un punto alto para tener un grupo de 4. Se cierra en un solo punto y una cadena. Ahí está el grupo de 4 y 4 con 5 cadenas. Esta es la única cadena de 5 que se teje en toda la vuelta en los lados. Este es un lado. Esta es la esquina. Se van a tejer enseguida 7 cadenas. Son 3, 4, 5, 6, 7, medio punto, 7, medio punto. Ahí están 2 lazos. Estos son los mismos 2 lazos. Aquí se empezó la vuelta 10. 1, 2. Este grupo que es de un lado. 2 de 7. La esquina. 7 cadenas. Y 4 puntos cerrados en un solo punto. Una cadena. Ahí está cerrado en un solo punto. Después del grupo de 4, 7 cadenas.
En el lazo de 7 cadenas, 4 puntos altos cerrados con un solo punto, se cierra, es la esquina de la vuelta 10, 7 cadenas, en el mismo lazo, el grupo de 4 cerrado en un solo punto, 7 cadenas, para terminar la esquina, el grupo de 4 cerrado en un solo punto, se cierra. Aquí se empezó la vuelta 10, son 2 lazos de 7, 5 cadenas. Este es el único espacio que va en un lado con 5 cadenas. Y son 1, 2, 3 lazos de 7 cadenas para llegar a la esquina y 3 lazos de 7 en la esquina. 7 cadenas, medio punto, se van a tejer los 3 lazos de 7 cadenas, este es el tercer lazo, el grupo de 4 cerrado en un solo punto, este es el segundo lado que se está tejiendo, una cadena, 5 cadenas, es el único espacio que lleva 5 cadenas. En este mismo punto donde se tejió el último punto alto, un punto alto para seguir con 3 más para cerrar los 4 en un solo punto. Se van a repetir estos 3 lazos de 7 para llegar a la siguiente esquina. Medio punto, se pasan las 3 y las 3 cadenas de la vuelta anterior. Es la vuelta 10, 7 cadenas, y se empieza de nuevo los 4 puntos altos cerrados en un solo punto, se cierra, 7 cadenas, en el lazo de 7 cadenas,
un grupo de 4, cerrado en un solo punto, 7 cadenas y de nuevo en el mismo lazo los 4 puntos altos, se cierra, 7 cadenas, cuatro puntos altos cerrados en un solo punto, y se repiten los 3 lazos de 7 cadenas. Este es el tercer lazo, 2, 4, 6, 7. Y aquí se empieza a tejer el grupo de 4, 5 cadenas y el grupo de 4 aquí mismo es en el lado, pasando la esquina. Aquí se empezó la vuelta 10 en este lazo, 7 y 7 cadenas, 5 cadenas, 3 lazos de 7 para llegar a la esquina. Esta es la primera esquina de la vuelta 10 y son 3 lazos de 7 cadenas en la esquina. Y aquí son 3 para llegar a la esquina. Son 3 de 7, los 2 grupos de 4 puntos altos, 5 cadenas y se repiten los 3 lazos de 7. Y la esquina con 3 lazos de 7, igual a la esquina anterior, con los 2 grupos de 4 y enseguida 3 lazos de 7 y los 2 grupos de 4 y 4 separados de 5 cadenas en este grupo. Y así se va a continuar para terminar la vuelta 10 en este espacio que tenemos marcado. La última esquina, este es el primer lazo de la vuelta 10, 3 cadenas y el punto alto en el medio punto. Está cerrada la vuelta 10. Se empieza la vuelta 11, medio punto, 7 cadenas, medio punto. Aquí cambio la marca.
7 cadenas, medio punto, 3 cadenas, 7 puntos altos en el espacio de 5 cadenas, 3 cadenas, medio punto en el lazo de 7 cadenas. Aquí se empieza la 11, 7, 7, 3 y 3 y los 7 puntos altos. Se va a continuar con el lazo de 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto. Esta es la primera esquina. Se tejen 5 cadenas, la vuelta 11. En el lazo de 7 cadenas se teje un grupo de 4, 7 cadenas, y se repite el grupo de 4 en el mismo lazo. 5 cadenas, esto solamente es en la esquina, 5 cadenas, 5 cadenas y 7 cadenas. La vuelta 11, 2 lazos de 7, 3 y 3 cadenas, el grupo de 7 en el lazo de 5 cadenas de la vuelta anterior, y son 1, 2, 3 lazos de 7 cadenas, 5 cadenas, 7 cadenas y 5 cadenas. Voy a tejer aquí enseguida de las 5 cadenas, que son estas, 3 lazos de 7 cadenas para llegar a este grupo. Ahí están los 3 lazos de 7, igual que en este espacio. 3. Se van a tejer 3 cadenas, el grupo de 7 y 3 cadenas. Y enseguida los 3 lazos de 7 para llegar a la esquina. Estamos en la vuelta 11. Aquí son 3 cadenas, los 7 puntos altos y 3 cadenas. Las 3 cadenas después de los 7 puntos altos, medio punto, y enseguida estos 3 lazos de 7 cadenas. Después del grupo de 7, 3 cadenas, es 1, 2, 3 lazos de 7 cadenas, 5 cadenas, los 2 grupos de 4, 7 cadenas y 5 y 5 cadenas en la vuelta 11. Y así como se hizo este lado, así se van a tejer después de esta esquina. Es 1, 2 lados y terminamos en este espacio la vuelta 11.
La vuelta 11 se va a terminar. Recuerden 5 y 5 cadenas aquí en la esquina y 7. 3 cadenas para cerrar el lazo a la mitad. Tengo el punto alto. Ahí está cerrada la vuelta 11. La vuelta 12 se van a tejer en toda la vuelta lazos solamente. Aquí tejí el medio punto, 7 cadenas. Todos los lazos se van a tejer de 7 cadenas. Voy a cambiar la marquita. Este es el primer lazo que se tejió de la vuelta 12. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí están las 7 cadenas. Se pasa este espacio de 3 cadenas y a la mitad el medio punto, 7 cadenas, se pasan las 3 cadenas, medio punto y se sigue tejiendo las 7 cadenas. En la esquina, medio punto, 7 cadenas. En el mismo lazo, medio punto. Todos los lazos son de 7 cadenas y en cada lazo, medio punto. Aquí está la esquina. Este es el único espacio de 3 cadenas que se deja sin tejer. A la mitad, medio punto. Se pasa el espacio de 3 cadenas. Es lo único que cambia en el lado. Así se va a continuar. Después de la esquina es 1, 2, 3, 4, 5 lazos de esquina a la mitad. Ese es el de la esquina y son 1, 2, 3, 4, 5, la mitad, y esto se va a repetir de mitad a mitad, estos mismos lazos de 7 cadenas. Se cierra la vuelta 12, las 3 cadenas, el punto alto en el medio punto. Ahí está terminada la vuelta 12. Aquí le muestro los lazos de cadena sin contar las esquinas.
Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 lazos de 7 cadenas. Se deben de tener en cada lado. Falta la última vuelta, que es la 13. 4 cadenas, 2 puntos altos. Este es la mitad del grupo que debe de llevar cada lazo de cadena. En el siguiente, 5 puntos altos. Igual en el siguiente, 5 puntos altos. Esto se va a tejer hasta llegar a la esquina. En la vuelta 13. Esta es la esquina. Están los 5 puntos altos. 3 cadenas. Y de nuevo, 5 puntos altos en el mismo lazo de cadena. Ahí está la esquina. Así se tiene que tejer en cada una con el espacio de 3 cadenas y seguir en cada lazo un grupo de 5 puntos altos, y así se termina la última vuelta, que es la 13. La vuelta 13, esta es la última esquina. Aquí se tejieron 3 puntos. Para terminar, se tejen 2 en el mismo espacio. Y se desliza en la cuarta cadena, y ahí está terminado el cuadro. Ahí se corta el hilo y le muestro el cuadro terminado. Está precioso. Se teje de igual forma el siguiente cuadro para unirlo a este primer cuadro. En la última vuelta se va a unir cuadro por cuadro para darle la forma a cualquier proyecto que tenga, ya sea la capa, otra cosa que quiera con estos cuadros. Esta es la primera parte. En la siguiente vamos a unirlos, ir dándole la forma a la capa. Aquí se termina la primera parte. Gracias por llegar hasta el final de este primer video. Los espero en el siguiente para terminar este precioso proyecto. Gracias.